Dios les bendiga a todos. Deseo que este año nuevo, este año 2022, sea un año de gloria postrera. Lo hemos declarado, eso hemos profetizado, que todo lo que perdimos o no vimos en años pasados, lo vamos a ver en este año nuevo. Así que apropiese de esta palabra, declárelo en el nombre de Jesús, y tenemos que tener ese lenguaje de fe. Dice la Biblia que Dios llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Ese es un lenguaje de fe. Todo lo creado Dios lo hizo a través de su palabra. Por eso leemos en Génesis 1:3, 1:6, 1:9, y dijo Dios, luego dijo Dios y dijo Dios. Hay un poder en nuestras palabras. Las personas piensan que es solamente un pensamiento positivo. No. El centurión dijo, solo di la palabra y mi criado se sanará. Hay un poder en nuestra confesión, así que en el nombre de Jesús declaramos sobre su vida. Y si usted lo cree, diga, ahí ponga un amén y declare y diga, este será mi año. Las promesas de Dios es para apropiarnos, hacerlas nuestras. Cada vez que lea la palabra, cada vez que lea la Biblia, hay una promesa, diga, esta promesa es para mí. Hoy les tengo buenas noticias porque esta semana, el 8, específicamente el 8 de este mes de enero que hemos comenzado, tenemos el lanzamiento de este cuarto libro de la escuela Mateo 28:19, que se llama La Iglesia de los Últimos Tiempos. Este es un proyecto que trabajé todo el año 2021 para poder sacar un buen material de entrenamiento, discipulado, de equipamiento para el cuerpo de Cristo. Quiero bendecir y saludar a todos los pastores, apóstoles, profetas. Son cualquier cantidad de iglesias que han trabajado con nuestra escuela Mateo 28:19. Han equipado a sus líderes, a sus mentores, a sus ancianos, y muchas iglesias se han dimensionado a través de esta escuela Mateo 28:19. Y quiero hablarles más, no solo de este libro, sino de esta escuela Mateo 28:19. Como todos lo saben, este verso es un verso muy conocido y dice, id y haced discípulos a todas las naciones. La iglesia como tal, como cuerpo de Cristo, ganamos muchas almas, pero nos cuesta consolidar, nos cuesta retener el fruto. Y nosotros llevamos también esa experiencia durante muchos años, el ganar muchas almas, pero en la retención ha sido siempre un trabajo fuerte. Y Dios me habló hace algunos años de crear esta escuela. Hay muchos discipulados, muchos entrenamientos, y esta escuela tiene como fin centrar nuestro enfoque en el ministerio de Jesús, en cómo Jesús hizo el ministerio. Jesús fue un líder exitoso. Después de 2000 años, nosotros somos fruto de esa escuela de liderazgo. Él se fue, ese es otro fundamento importante de su liderazgo. Pero la iglesia o sus discípulos y apóstoles continuaron con mayor fuerza que cuando Él estuvo. Entonces, éxito, como dijo un famoso escritor, es sucesión. No solamente lo que uno logra, sino que transfiere a las próximas generaciones. Si usted es un pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro, usted está en el ministerio, está haciendo discípulos, asumo pues que también está en este trabajo de equipar, de entrenar, buscando las herramientas. Todos los apóstoles pues nos dedicamos a buscar las herramientas, estrategias para llevar nuestras iglesias a otro nivel, para poder discipular, entrenar y querer crecer la iglesia, ganar alma. Ese es nuestro trabajo. Queremos todos los días equipar más líderes, crecer nuestras iglesias. Y durante muchos años yo me dediqué también al estudio de muchas iglesias que son megas iglesias, que han crecido, asistir también a convenciones, a conferencias, a congresos para equiparse, para poder hacer la gran comisión. Y luego de algunos años pues llego a esto de levantar esta escuela de equipamiento, de formación, de entrenamiento, con un enfoque muy directo al líder contemporáneo, al líder moderno, porque las responsabilidades o retos o desafíos que tenemos en el siglo XXI son diferentes a las que enfrentó las generaciones del siglo XIX y el siglo XX. Así que hay como que actualizar también, no la palabra está ahí, han pasado miles de años y la palabra está ahí, seguirá siendo la palabra, pero sí nuestras estrategias y nuestras formas de entrenar y equipar a nuestros discípulos. Una iglesia tiene creyentes, tiene seguidores, tiene creyentes, tiene discípulos, tiene hijos. El primer manual de esta escuela se llamó Hijos con el ADN del Padre, donde hablo de paternidad y de la genuina paternidad, no de una paternidad distorsionada o una paternidad demagógica o pragmática, sino una
una paternidad fluida, de revelación, de pacto, de intimidad, pero también de servicio, de legado generacional. Y es un manual de muchísima bendición, porque en muchos lugares la paternidad cayó en un abuso. Muchas personas, al no tener la experiencia de ser hijo y ser padre genuinamente, tomaron el tema de la paternidad, se fueron a la tangente y distorsionaron. Así que ese primer manual, ese primer libro se llama Hijos con el ADN del Padre, que son 12 lecciones que usted como pastor, como líder, puede impartirle a ese equipo durante 12 semanas o 12 quincenas, como lo hacemos nosotros en la iglesia. Luego está el segundo libro, que también son 12 clases, que se llama Obreros que multiplican la iglesia. Enseño mucho acerca de cómo Jesús levantó a sus líderes. Él no usó el concepto líder, usó el concepto discípulo. Él formó sus discípulos, luego les llamó apóstoles, y cuando clamó por líderes dijo obreros. Dijo: rueguen al dueño de la mies que envíe obreros para la mies. Un obrero es un trabajador incansable. Esa es una definición que me gusta de la palabra obrero, de trabajador incansable, alguien que no para. Y la iglesia necesita convertirse en obrero. Así que todas las 12 lecciones son de cómo convertir la iglesia en obrero. Luego estuvo el del año 2021, que era Cultura del Cielo, la culturización de la iglesia al cielo, a Jesús, basado en ese ministerio de Jesús, en cómo Jesús enseñó la honra, la lealtad, el ministerio de la gracia, la excelencia, las relaciones de pacto, incluso el comportamiento mismo de la iglesia en la vida social y política de una sociedad. Es una culturización, cultura es un proceso mediante una determinada sociedad o grupo de personas, adopta valores, principios, educación, y nosotros tenemos la Biblia como nuestro manual de educación, y ese libro también fueron 12 lecciones, llegando a 36 lecciones, y viene el cuarto libro, que es La Iglesia de los Últimos Tiempos, otras 12 lecciones, llegando a 48 clases de discipulados. Estoy muy contento porque ya son 48 lecciones que tocan diferentes ámbitos del discipulado: finanza, familia, cultura general de la iglesia, en todas las áreas. Estamos cubriendo todas las áreas, y quiero hablarle específicamente qué contiene este libro, porque usted tiene que tenerlo en sus libros de discipulado de su iglesia. Hay muchos discipulados. Yo tuve la oportunidad de estudiar teología, y la teología es buena, y mayormente cuando uno está en los 5 ministerios debe, en la medida que sea posible, tener conocimiento general de lo que es las teologías más elementales de la iglesia o de la Biblia. Pero a la hora de discipular y entrenar, uno necesita un equilibrio en su sistema de discipulado. Pastor y apóstol que me está viendo, usted necesita un equilibrio entre la doctrina que practica su iglesia y la revelación de la palabra del Señor. Así que cuesta encontrar discipulados que tengan esa mezcla entre doctrina y revelación. Muchos discipulados solo son doctrinales, entonces ahí privamos al discípulo de algo muy importante, que es lo que Dios está hablando ahora, de ese logo, o sea, el rema. Y este cuarto manual ha sido un libro que me llevó bastante tiempo escribirlo, y quiero en unos minutos poder hablarle en qué contiene, para que usted, como líder que es discípulo, pueda tomarlo y puede equiparse. Si usted es un apóstol y tiene pastores, pues pueda llevar a su red al siguiente nivel. En el primer capítulo hablo de los 4 desafíos que tiene y tendrá la iglesia en los días que están por venir. Obviamente no voy a entrar en detalles, pero de los 4 desafíos hablo de la agenda globalista. ¿Cuál es la agenda de estos organismos? Hablo de organismos, organizaciones que tienen una agenda mundial. La iglesia no debe ignorar esas cosas. Número 2, hablo de los gobiernos con alianzas oscuras, y que la iglesia tiene que conocerlo, porque hay una agenda global detrás de organizaciones, gobiernos, y que la iglesia debe tener conocimiento de eso. Así que este es un libro que va a abrir mucho la mente y el corazón de muchas personas, va a ser ministrado. Número 3, hablo de la confusión por eventos proféticos de los últimos tiempos. Un desafío, hay mucha distorsión, mucha confusión, incluso verdades llevadas a un extremo se llaman legalismo, y verdad mezclado con la mentira pues genera confusión.
Y es un desafío que nosotros conozcamos atentamente cómo son los eventos proféticos de los últimos tiempos. Hablo de cuál es el proceso. Estamos en el principio de dolores, viene el rapto de la iglesia, el gobierno del anticristo y XY, todo lo demás. Y por último hablo de el sistema educativo humanista, de cómo tenemos que cuidar nosotros nuestros hijos, cuidar nuestra familia, nuestra iglesia y convertir la iglesia en un organismo espiritual sin descuidar la parte humana, obviamente, pero la iglesia tiene una base mental. Apóstol Pedro hablaba de una casa espiritual. En la lección número 2 hablo de la reforma que la iglesia tiene que sufrir en los últimos tiempos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Urge que la iglesia tenga una reforma en muchísimas áreas. Hablo de la importancia de la reforma en la iglesia. Hablo de las áreas más importantes que la iglesia necesita reforma. Por ejemplo, gobierno, en la parte doctrinal también algunas partes de la doctrina de la Iglesia de Cristo que se han tergiversado, debemos rectificarlas, que eso es reforma. Y número 3, necesitamos también reforma en el ámbito de la visión. ¿Cómo provocar una reforma? ¿Cuáles son los elementos con los que hacemos una reforma? Ese es el capítulo número 2. El capítulo número 3 hablo de los 9 tipos de personas que la iglesia va a necesitar en el último tiempo. Esta lección está tremenda, poderosa. Son 9 tipos de personas, como el apóstol Pablo, los epafroditos. Los Pablos son una generación del sacrificio. Los epafroditos, en Filipenses 2:25 dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de necesidades. Los Epafroditos es un hombre que todo apóstol, todo pastor necesita a su lado. Es un ministrador de necesidades. Lo explico acá. ¿Quiénes son los Epafroditos? Colaboradores, ministradores de las necesidades del cuerpo de Cristo y de los hombres de Dios. Son compañeros de milicia. Los Elías, los llenos de unción, llenos del fuego, los que pueden desafiar los sistemas. Los Nehemías, que son hijos constructores, tienen mentalidad de edificación. Los Ciro, que son personas que Dios nos va a permitir en las iglesias para tener contactos con los gobiernos, con esferas de influencia. Las María, Juana y Susana, que son colaboradores financieras, servidoras leales. Los Josué, Timoteos y Eliseos, que son sucesores en nuestro manto apostólico. Todo apóstol, todo pastor necesita estar levantando el grupo de los Eliseos, de los Timoteos, de los Josué. Ellos que van a tomar son los que van a tomar el manto. Los intercesores, el 9º grupo de personas que la iglesia necesita. Y bueno, no hay tiempo, esto es corto. En la lección número 4 hablo de las apostasías, y aquí es donde el tema se centra prácticamente. Estas son unas lecciones más grandes y hablo de lo que es una apostasía, que es la tergiversación de una verdad, y cómo en este último tiempo hemos encontrado demasiadas apostasías. Incluso, no vamos a dar detalles. ¿Cómo será la apostasía en los últimos tiempos? La apostasía, cómo viene la apostasía, cómo identificar cuáles son las señales de una apostasía, y más. La clase número 5 continúa con apostasía, y es cómo identificar las apostasías más comunes en este siglo XXI. Aquí específicamente de qué ha pasado en estos últimos 21 años en este siglo, qué ha sucedido en el cuerpo de Cristo. Hablamos de la pérdida de la pureza. Hay muchas doctrinas que han perdido la pureza, como por ejemplo la prosperidad financiera. Entonces, ¿cuáles son? La blasfemia, hay mucha blasfemia, el aumento de las redes sociales, el que todas las personas tengan acceso a todo ha hecho que muchas personas blasfemen. Entonces encontramos la blasfemia, la tergiversación de la doctrina de la autoridad espiritual. Ha habido un abuso, un desconocimiento primero de lo que es la doctrina de la autoridad espiritual, porque en sistemas tradicionales la autoridad cae sobre concilios, no sobre padres, y en el otro extremo encontramos aquellos que han hecho de la autoridad espiritual un abuso, y la autoridad espiritual no está para hacer una tiranía o un abuso del poder, sino más bien inspirar. Esa es la función de la autoridad, proteger. El abuso del ministerio del profeta es otro de las apostasías, el abuso del ministerio del profeta.
y no voy a dar detalles de esto porque son 2 páginas y usted tiene que tomar el libro si quiere saber más de esto. Las estrategias del enemigo en los últimos tiempos, la clase número 6. Usted tiene que entrenar a sus discípulos con estos temas, cuáles son los planes de Satanás, las profecías falsas que te generan confusión, y todo eso. La clase 7 hablo de las desviaciones y distracciones de este siglo, las más comunes. Estamos en tiempos de pandemia y usted vio cuánta gente se distrajo, otros entraron en intimidación en este último tiempo a causa de la pandemia. Entonces hablamos de cuáles son las desviaciones más comunes en este 2022 que estamos ya. ¿Y cómo enfrentó Jesús las distracciones? Él enfrentó mucha distracción, mucha desviación. En ese tiempo había mucha aberración y hay un comportamiento de Jesús. Acuérdense que el manual, nuestra escuela está basado en el misterio de Jesús. La 8 es creciendo bajo presión. ¿Cómo vamos a crecer en este tiempo? En tiempos de pandemia, Estados Unidos el 2021 tuvo un 6% de inflación y eso crea un efecto dominó en toda la economía mundial que maneja el dólar como moneda de curso legal. Hay depresiones financieras, crisis sanitarias, y entonces necesitamos crecer bajo presión. Ya no hay forma de crecer, como diríamos en otro tiempo, estamos creciendo cómodamente. No hay forma de crecer cómodamente. Vamos a crecer bajo presión, y aquí hablo en este capítulo de cuáles son las presiones que toda iglesia va a tener para crecer en el siglo XXI. Luego hablo del evangelio cristocéntrico en la clase número 9, donde me centro en el evangelio de la gracia, cómo se ha ido perdiendo en este último tiempo el evangelio de la gracia, que es un evangelio de prosperidad integral. Hay una tergiversación también con respecto al tema de la prosperidad integral, y el evangelio cristocéntrico es un evangelio de prosperidad integral, y dedico este capítulo a hablar acerca de eso. La clase número 10 hablo de los hijos que tienen un entendimiento profético. Todo apóstol, pastor, mentor, líder que está formando discípulos tiene que formar, valga la redundancia, a sus discípulos con una mentalidad profética, con un lenguaje profético, de saber las cosas que están por venir, aprender a declararlas, a profetizarlas. Y por último, una iglesia de hijos. Cómo convertir la iglesia en este último tiempo donde hay tanta guerra contra la paternidad, difamación contra la paternidad, que tiene que hacer cada líder, cada pastor, cada discipulador para convertir la iglesia en una familia de hijos y no en un grupo de personas que estén peleándose, discutiendo y creando disensiones y divisiones. Y por último, la última lección que está aquí en el manual: ¿cómo serán estos tiempos finales? ¿Cuántas cosas hemos escuchado ahora con la pandemia? Que la vacuna es la marca de la bestia, otros se atreven a decir que rapto no hay, tanta cosa. Tenemos que saber cómo serán los tiempos finales, una cronología de cómo serán todos estos días, para que nosotros sepamos dónde estamos, de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Son 12 lecciones que usted las puede impartir en 12 semanas, en 12 quincenas, en 12 meses, de acuerdo a cómo usted maneje el discipulado de sus grupos pequeños, de su iglesia, si es un apóstol o pastor. Y yo quisiera que usted tuviera este libro en sus manos para que usted pueda discipular. Oiga atentamente esto: discipular a sus discípulos con un material actual y presente, algo que tenga que ver con el momento, porque escribí esto pues en plena pandemia, el año 2021, y estamos enfrentando circunstancias como por ejemplo el estrés, la ansiedad, la depresión. Es algo con lo que nosotros tenemos que bregar continuamente y formar discípulos, entendiendo de que el contexto en el que estamos es como una histeria social, ¿verdad? Un evento inmediatamente provoca un montón de efectos en la sociedad, así que ahora ya no podemos pastorear como lo hacíamos en el siglo pasado. Hay que ir actualizándose para que la iglesia vaya creciendo y avanzando. Yo quiero que usted tenga este libro. Información: el lanzamiento es el 8 de enero, en estos días, 8 de enero, a partir de las 5 de la tarde en nuestra iglesia, aquí en Pinalejo, Quimistán, Santa Bárbara. Para los que están en Estados Unidos y quizás, bueno, ya están preguntando muchas personas cómo adquirir el libro se envía a sus direcciones postales. Usted, aquí va a aparecer un teléfono, o puede escribir aquí en Facebook y contactar a las personas encargadas para que le envíen todo este material a su correo postal, si usted está en Estados Unidos, y si está en otros países, pues también se hacen envíos para que usted pueda tener este material. Digital todavía no está en Amazon. Trabajaremos, esto nos lleva un tiempo más, poder subirlo
a Amazon para que también lo puedan descargar. Por ahora está solamente en físico y yo quisiera que usted lo tuviera y que usted pueda bendecir también este proyecto que tiene como meta ser una herramienta. Esta es una herramienta más para el cuerpo de Cristo. Seguramente en su iglesia ya hay discipulados, pero esto es actual, como para formar discípulos en la actualidad, con todas las guerras, apostasías, tergiversación y demanda que tenemos de ocupación en el último tiempo. En el nombre de Jesús declaro que cuando este libro esté en sus manos, va a ser de bendición, va a ser de edificación para su vida en el nombre de Jesús. Comparte este video con sus amigos, mándeselo. Si tiene alguien sirviendo en ministerio, dígale que hay una herramienta que te va a servir y que va a ser de bendición. Los que tienen ya los primeros 3 manuales, pues aquí añadimos el 4º manual. Ya son 48 lecciones de formación para sus ministerios. Que Dios me los bendiga y declaramos la gracia y el favor de Dios en este nuevo año 2022. Que todo lo que usted no logró en los años pasados o perdió en la pandemia del 2020, 2021, pues que este año pueda haber un aceleramiento en todas las áreas. Usted es un apóstol, profeta, está dedicado al ministerio, pues en el nombre de Jesús declaramos que sus ministerios van a estar llenos de gloria, llenos de unción, llenos de fuego, llenos de prosperidad. Sus iglesias van a estar llenas de almas y usted va a ir de gloria en gloria y de fe en fe. Que Dios me lo bendiga y gracias por compartir este video.